Ya. La semana anterior vimos enlace químico intermolecular parte 1, o también llamada fuerzas intermoleculares. Vimos que eran las fuerzas intermoleculares son los enlaces entre moléculas. Veremos ahora la parte 2. Vemos entonces claramente que todas moléculas tienen fuerza de enlace, todas. La diferencia está que algunas son más débiles y otras son más fuertes su longitud de enlace. Entonces vamos a clasificar de la siguiente forma. Las fuentes moleculares van a depender si la molécula es polar o la molécula es apolar. Si la molécula es apolar, las fuerzas de Van der Waals se llamarían pues tipo de dispersión o de London, o llamada fuerza de London. ¿En qué consiste ese tipo de enlace? Consiste en que se da entre moléculas netamente apolares. Por ejemplo, CO2 con cloro 2. Son moléculas apolares. ¿No? Como son apolares, su enlace va a ser muy, muy débil. ¿Sí? Su enlace va a ser muy, muy débil. Siguiente. En las moléculas polares también vamos a ver las llamadas dipolo permanente con dipolo inducido, que explicaremos en un momento, ¿no? Cómo la molécula polar se puede convertir en polar temporalmente. Luego, las fuerzas de llamado dipolo permanente se llevan a cabo entre moléculas altamente polares. Y los enlaces, obviamente aquí, pues, puente de hidrógeno, ¿no? Que su principal requisito, ¿cuál es? H-FON. Quiere decir, es el enlace que se da entre el hidrógeno con el flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, NH3, HF, H2O, etc. Son moléculas, en este caso, que presentan la mayor fuerza de enlace. Vamos a la primera. Tipo de dispersión o de London. Son los enlaces, chicos, más débiles que existen a nivel intermolecular. Porque se llevan a cabo usualmente entre moléculas que son apolares, ¿sí, chicos? Entre moléculas apolares. Y veamos ahora en qué consiste, cómo se lleva a cabo este proceso. Mira, de la siguiente manera. Vamos a ver entonces que si la molécula a más grande, a mayor tamaño, puede aumentar su polaridad, pero no mucho, por si acaso. Bueno, vemos ahí ejemplos de moléculas que son apolares. Claro, si te recuerdas el tema pasado, vas a entender esto más fácil. El tema pasado, por ejemplo, dijimos el CO2, ¿por qué se grafica esa forma del CO2? Porque presenta doble enlace el carbono con cada oxígeno. Y como todo como el reloj octeto, no hay un ángulo específico de formación. Por eso dice que el CO2 es de esa forma. O el CLO, perdón, el O, el O2, el OO. Hay doble enlace y como son moléculas semejantes, pues tienen igual, ¿no? Ese pequeño detalle también, ¿no? Que son apolares. Otro es el CHCCH, ¿no? O el C2H2, también llamado etileno. Me imagino por qué, ¿no? Porque obviamente, pues chicos, en este caso su estructura es fuerza de dispersión de London. ¿Por qué en London? Porque claramente el C2H2 es una molécula apolar. Todo hidrocarburo es apolar. ¿Cómo sé que es un hidrocarburo? Porque en su fórmula química solo aparece hidrógenos y carbonos. Es un, en este caso, hidrocarburo. El cloro 2 de frente, ¿no? Porque si son elementos químicos y se unen, de ley, fuerza de dispersión de London. Es el que se unen, ¿no? Dipolo con dipolo permanente. ¿Cómo se dice este tipo de enlace, chicos? En este tipo de enlace, vamos a ver aquí los enlaces más fuertes, ¿no? Que existen, después del puente de hidrógeno, son los dipolo-dipolo. Y es permanente porque van a estar unidos para toda la vida. Bueno, es decir, ¿no? Pero vemos aquí entonces que en estos enlaces, dipolo-dipolo, cada átomo que presenta, depende de sus respectivas estructuras, vamos aquí en la imagen, ¿no? ¿Y cómo yo sé que es polar? Fácil. Mira, ¿cómo sé que es una molécula polar? Mira, de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. A ver. Un segundo, chicos. A ver, veamos lo siguiente. Este es el carbono rodeado por 1, 2, 3 hidrógenos. Y el cloro que está arriba. Ahora, para que sea polar, debe haber polos opuestos para que se atraigan. Existe una polaridad. Si mira bien la imagen ahí claramente, ¿hay polaridad? Claro que sí, polaridad. ¿Y por qué ahí hay polaridad? Porque justamente los hidrógenos son positivos
Y ella es, ahí está. ¿Correcto? Entonces, positivo o negativo, hay atracción. Que me he dicho que no que es menos 1, que es menos 1, no menos 2. Y que esta gráfica falta un puntito. Ya está, menos 1. Atracción de polos opuestos. H2S. Más fácil también. Si la estructura es lineal, ya sabes que es apolar. Si la estructura presenta una forma angular, no sé qué forma pueda presentar, ya, vas a darte cuenta rápidamente. Además, también aquí hay pares libres. Ya. También eso es una forma de demostrar que es molécula polar. Aquí también empecé a pensar que era pH3, bueno, PCl3. ¿Cómo se llama PCl3? ¿Es polar o apolar? Bueno, si tú observas que aquí hay electrones libres que no enlazan con nadie, automáticamente es molécula polar. Automáticamente. ¿Qué dipolo permanente con dipolo inducido? Bueno, el HCl es un dipolo-dipolo permanente. El Cl2, que es el cloro-cloro, es una molécula polar. Pero, profesor, la molécula polar no puede enlazarse a nadie. Bueno, digamos que no tan cierto. ¿Y por qué? Porque esta molécula polar, cuando se acerca a un polar como el HCl, temporalmente, escucha, temporalmente va a inducir su polaridad. ¿Ya? Entonces el Cl2 también será polar durante un cierto tiempo. ¿Correcto? El HCl sabemos que sí es polar automáticamente. Enlace puente de hidrógeno. Es un enlace muy, en este caso, muy fuerte, enlace puente de hidrógeno. Vemos aquí que este enlace, hemos dicho, se lleva a cabo solamente entre el hidrógeno con el flúor, oxígeno y nitrógeno. Bueno, que hay un ejemplo de moléculas que forman ese puente de hidrógeno. ¿Por qué puente de hidrógeno? Porque ese H se va a unir al nitrógeno de otro, en este caso. Chicos, ahora veremos también aquí claramente que estas moléculas pueden ser consideradas, profesor, pueden ser dipolo-dipolo. Bueno, no son dipolo-dipolo porque son puente de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que las puentes de hidrógeno poseen mayor poder de enlace. Entonces, el HF tendría mayor poder de enlace que el NH4. Ya. Ahora, una práctica dirigida, un ejercicio para desarrollar. A ver, dice, indique verdadero o falso según corresponda, respecto al enlace dipolo-dipolo. Se presenta con una interacción entre dipolos permanentes. Es decir, a ver, dipolo-dipolo será permanentes. Sí, puede ser, porque hay dipolo-dipolo permanente, también hay dipolo-dipolo inducido. Generalmente son de mayor intensidad que el London de ley, ¿no? Todos más fuertes que el London. Su magnitud aumenta con la masa molecular de las sustancias. Su magnitud aumenta con la base molecular de las sustancias. Bueno, eso es falso, chicos. 2. Indique verdadero o falso según corresponda. La molécula de CO2 es tan sólido que existen interacciones dipolo-dipolo. Falso, chicos. CO2, ¿cómo era? Era apolar, ¿no? Apolar, vimos un ejemplo, apolar, descartado. Siguiente. Indique qué molécula contiene la interacción dipolo-dipolo. A ver, veamos. La primera, no. La primera es puente de hidrógeno. ¿Ya? La segunda, CHCl3, puede ser dipolo-dipolo, sí. Sí, es correcto. CO2, perdón, SO2, también igual. Y CO2, no, CO2 definitivamente no. Pues aquí nuestra, a ver, nos pedían aquí cuántos son dipolo-dipolo, o sea, 1, 2, serían pues 2, ¿no? La clave sería 2 y 3, ¿sí? Ahí están los 2. 4. Indique las sustancias que no presentan atracción dipolo. Bueno, Cl2 sí es dipolo.
Al Cl3, no, pues, estos son metano metal de fuerza de London, no, fuerza de London. No es ni puente de hidrógeno ni puente de dipolo. La 3, el HF. Ese es puente de hidrógeno, ¿no? H con F, con flúor. Y por último, la O3. La otra, chicos, que es London, ¿sí? Es London, ¿ya? Entonces la pregunta es, las sustancias que no presentan dipolo-dipolo. ¿Cuándo tienen dipolo-dipolo? No, a ver. Sería entonces, consideramos entonces acá, no presenta dipolo-dipolo, sería pues la London, sería pues la 3, ¿no? No, 2, perdón, ¿no? 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4, no habría clave, claro, no habría clave, ¿no? Hay 2, 3 y 4. Solo la 1 dipolo-dipolo. 5. ¿Qué pareja de compuestos presentan enlace dipolo-dipolo en sus moléculas? Chicos, más fácil cómo te das cuenta cuando es dipolo-dipolo, Van der Waals o puente hidrógeno. Puente hidrógeno es H con FON, con flúor, oxígeno y nitrógeno. Si la molécula es polar, pero no hay H-FON, automáticamente una molécula que presenta ion dipolo-dipolo. ¿Ya? Y si las moléculas son completamente inorgánicas, pues la respuesta no te va a salir, ¿no? Porque en ese caso, si la molécula, a ver, si la molécula, chicos, son compuestos orgánicos, son apolares y es London. Ya te dije cómo identificar un orgánico. ¿Cómo se identifica un orgánico? ¿Cómo sé que es molécula polar un orgánico? Como el metano, hexano, etcétera. Porque en su estructura química solamente hay ¿qué cosa? Solamente hay hidrógeno y carbono. Solo por eso. O sea, ¿qué parejas de compuestos presentan enlace polidipolo, ¿no? Si vamos a ver pareja por pareja, ¿cuál será un tipo de dipolo? La primera es C2H5H, es puente de hidrógeno. Ese hidrógeno se unirá al oxígeno de otra molécula. No es la clave. La B, la D sería H2O puente de hidrógeno, sí, ya lo sabes. H2S, también dipolo. HBr, en ese caso sería tipo dipolo, ¿no? Nos pregunta aquí entonces la pareja de compuestos de un tipo dipolo. La primera, ambos no. Ambos puente de hidrógeno. La B, primera puente de hidrógeno, la 2 puente de hidrógeno, descartado. La C, H2S, HBr. Esa puede ser. Después dice ahí, HBr es tipo dipolo. H4 es London. Bueno, si te das cuenta aquí, la respuesta, ¿cuándo sería? La respuesta sería pues la clave C, ¿no? Que H2S y HBr, chicos. No sí o sí tienen su cierta polaridad. Dice luego, ¿qué parejas de compuestos no presentan enlace dipolo-dipolo en sus moléculas? O sea, ¿cuál no es dipolo-dipolo? Aquella que es apolar, o en ese caso sería... bueno, veamos entonces. H2O, ya, puente de hidrógeno. H con oxígeno, puente de hidrógeno, sin pensar. NH3, puente de hidrógeno. HFON, H con L. Dipolo-dipolo. En H sería dipolo-dipolo, chicos. ¿Por qué H sería dipolo-dipolo? Porque es un tipo de ácido. Y bueno, está bien. SO2, dipolo-dipolo, sí. O3, fuerza de London. Sí, los ozono, chicos, fuerza de London. El H2S, también dipolo-dipolo, y vamos a ver unos ejemplos. El NO2 es London. Y pues la clave sería aquí la letra B. Sí. ¿Y por qué la B? Porque HCl es dipolo-dipolo y el SO2 también dipolo-dipolo. Nos pedían la pareja de moléculas que sean netamente polares. 7. Indique la proposición que no es correcta acerca del enlace puente de hidrógeno. Se denomina líquidos asociados, sí. Que es lo mismo que... A ver, que sería... A ver. Lo mismo que se encuentre, digamos así, en estado líquido, digamos así. Pues se las denomina en líquidos asociados a las sustancias que presentan ese tipo de enlace, ¿no? Puente de hidrógeno pues se pueden disolver con facilidad. Los pares no enlazantes
que sería pues el FON, actúan para formar dicho enlace. Los pares no enlazantes del flúor, oxígeno y nitrógeno, ya, el hielo flota en agua líquida debido a la estructura porosa que presenta y es generado por el enlace puente hidrógeno. Sabemos que el hielo flota encima del agua porque tiene menor densidad. Todo cuerpo que es menos denso que el otro, al final pesa, en este caso, menos, que diga, pesa menos, ¿no? El hielo por eso flota en el agua, ¿no? Tiene menor peso que, que el agua mismo. Por ejemplo, los témpanos de hielo, ¿no? Por no de polo sur. Bueno, vemos aquí entonces que hay una muy fuerte unión en estas moléculas. D. Es un tipo especial de fuerza intermolecular que se caracteriza por su mayor intensidad respecto a las demás. ¿Quién tiene mayor intensidad en este caso entonces? Aquí hablamos de, ¿será verdad o mentira la D? ¿Será pues? Y por último, a veces, a la D. Es un tipo especial de fuerza intermolecular que se caracteriza por su intensidad respecto a las demás. Claro, así totalmente es. Así eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto, chicos. El puente de hidrógeno es el más fuerte de todos los enlaces de hidrógeno, el más fuerte de todos. ¿Qué más? Su magnitud aumenta con el peso molecular de las sustancias. No, eso es falso. ¿Quién hace eso? Eso hacen las moléculas polares, pues. Ahí sí, ahí sí. Pero el puente de hidrógeno no, pues. El puente de hidrógeno no cumple esa forma. Respecto a las siguientes proposiciones, indique verdadero o falso. Dice aquí entonces, en el enunciado correspondiente, dice ahí entonces lo siguiente. El enlace puente de hidrógeno se clasifica como fuerza de Van der Waals. ¿Ustedes qué creen? ¿Será Van der Waals? Falso, ¿no? Puente de hidrógeno no es Van der Waals. 2. Los compuestos H3OH, que es un alcohol, y el H2O, dice aquí, claro, CH3OH, CH2, forman líquidos asociados. Es decir, el CH3OH y el H2O se pueden disolver en agua. El siguiente, orden de punto de ebullición H2S, HS y HBl. ¿Quién es mayor, quién es menor? Vamos a ver aquí entonces. Profesor, ¿y de qué depende el punto de ebullición? Ah, ya. Pequeño análisis. Pequeño análisis. El siguiente. A ver. Mientras el enlace sea más fuerte, ya, mientras el enlace sea muy fuerte, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar la temperatura para que el enlace pueda romper. ¿Correcto? Entonces, según esto, ¿cuál de esos tres compuestos, H2, el ácido selenídrico, el ácido sulfídrico y la molécula H2O, cuál tiene mayor poder de enlace? H2O, ¿verdad? Porque tiene puente de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son los enlaces más fuertes que hay. Entonces sería al revés, ¿no? Acá sería primero el H2O. Luego, ¿quién es primero entre el H2SE y el H2S? Bueno, teóricamente, chicos, son iguales. Pero aquí nos preguntan cuál es el que tiene mayor punto de ebullición, ¿no? ¿Sí? Y que tenemos punto de ebullición aquí es el H2O, ¿no? Entonces está mal desordenado, pues, ¿no? Está mal desordenado. Pues. Eso sería falsa también, ¿no? 9. Indica el compuesto en cuyas moléculas predominan los enlaces puente de hidrógeno. En la A es apolar. En la B, CH3NH2. Puede ser puente de hidrógeno. ¿Qué más? La C, PH3. Ya, la fosfina, ¿no? PH3 fosfina. ¿Qué más? La 4. La cuarta molécula, que es una acetona, dice CH3O CH3. Ya, pues ahí sea dipolo, claro, es oxígeno que es el éter, brinda polaridad. Y el H3 es H3CHO, es un aldehído. Ya, formará pues puente de hidrógeno, ya, puente de hidrógeno. Entonces nos preguntan aquí,
Nos pregunta aquí entonces cuántos, ¿sí? ¿Cuántos predomina el enlace de hidrógeno? O sea, enlace puente hidrógeno. A ver, la primera, no, porque es London. La segunda, puede ser puente hidrógeno. La tercera, no, tampoco. Es polar. La cuarta, no, porque es podipolo. Y la quinta, tampoco, porque es podipolo. Entonces, ¿qué es la clave B entonces, no? La clave B. Entonces, la clave B sería CH3NH2, es una molécula con puente hidrógeno. 10. Indica que sustancia no forma parte de líquidos asociados. Es decir, ¿cuál de las siguientes sustancias? ¿Ya? ¿Cuáles sustancias, pues, dice aquí, no forman líquidos asociados? La primera dice, si comunicamos con forma de líquidos, asociamos esta referencia, ¿cuál de los dos siguientes la ven es punto de puente de hidrógeno, ¿no? Bueno, a ver, nos piden cuándo tiene no líquidos asociados. La primera es un alcohol. La primera es puente de hidrógeno de ley, CH3UH. La B que es CH3H2OH es puente de hidrógeno. ¿Qué más? Entonces aquí, ¿quién sería entonces líquido asociado? A ver. La primera puede ser. La segunda también puede ser. La tercera, no. La cuarta tampoco. La quinta tampoco. Ya. Entonces aquí, chicos, la respuesta sería CHF3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa molécula es apolar. Esa molécula es netamente apolar. Ya, pues la respuesta, ¿no? Porque es apolar. Las demás son puente hidrógeno, o como mínimo, son en este caso polares. ¿Qué pareja de compuestos presenta enlace puente de hidrógeno en sus moléculas? Mucho puente de hidrógeno es H-FON. No hay otro requisito, más solamente eso. B2H6 es London. Puente de hidrógeno es CH3NH2. Claro que sí, por el nitrógeno y el hidrógeno. Siguiente. Si hay pues CH3 o CH3. Es el dipolo, ¿sí? Por el oxígeno. El HF a HFON, puente de hidrógeno. NH3, puente de hidrógeno. Bueno. Dice aquí, ¿no? ¿Qué pares compuestos presentan enlaces puente de hidrógeno? La primera, o sea, las dos tienen que tener puente de hidrógeno. La primera, a ver, vamos a pensarlo. La segunda, no, porque la primera es RM, razonamiento, o sea, me imagino que has razonado al inicio, y no puede ser puente de hidrógeno, pues CH3 o CH3, ¿no? Sabes que es dipolo. La B descartado. La C, por el HF, también descarta, ¿no? Bueno, el HF puente de hidrógeno. Ya. El NH3, claro, es de puente de hidrógeno. La D, C2H6, no, es un hidrocarburo. Donde dije que había solamente carbono e hidrógeno es automáticamente un hidrocarburo. Eso no puede ser. CH4 también es hidrocarburo. Solo hay carbono e hidrógeno. Es un hidrocarburo. El HCl3 es apolar. Y el CH3COOCH. Ahí. Bueno, el CH3COOCH3, ese es el dipolo-dipolo. Es un compuesto orgánico que veremos más adelante. Este COO que ven acá, este COO se llama cetona. ¿Ya? Es un compuesto orgánico. Bueno, un compuesto oxigenado. Ese sí es dipolo-dipolo. Y el HCl3 es apolar. Pero la única clave que tiene una pareja de puente de hidrógeno, la única clave, es la clave C, ¿no? La única clave que tiene ambos compuestos con enlace puente de hidrógeno. 12. Señale cuál o cuáles de los siguientes compuestos solo tienen London. Ya. La primera es London, porque son átomos iguales, electronegatividad igual a 0. Entonces, London. La segunda, HCl. No, ese es tipo dipolo. La 3 es el argón, ya, London. El 4, SO3, es London también. Y el SO2, que vimos ya varias veces, es dipolo-dipolo. Entonces, cuando dice aquí, tienen London. La 1, la 4, no, la 3 y la 4. 1, 3 y 4. Es la respuesta en ese ejercicio. Bueno, chicos, hasta ahí es lo que es enlace intermolecular parte 2.
repase, por favor, repasar. Los materiales hemos estado subiendo cada semana. El de hoy haremos lo mismo también. El de hoy ha sido netamente pura teoría. No ha habido ejercicios para desarrollar. Ha sido netamente full teoría, ¿no? Solamente comparar enlaces, comparar estructuras, ¿sí? Ver lo iónico, el molecular, etcétera, ¿no? Bueno, vamos hasta ahí en el día de hoy. Es que chicos tienen que repasar y practicar la única forma. No se relajen. Entonces, chicos, ya está. Listo. Ya está, chicos.